Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos otra vez a una conexión online del Colegio de Arquitectos en Tarragona. Hoy es una sesión especial. Porque tenemos un invitado internacional de Ciudad de México y por lo tanto, por eso hacemos la presentación en castellano, ¿eh? Y en este sentido quiero dar la bienvenida a todos los colegiados, a todos los estudiantes de arquitectura de la Escuela de Reus y de otras escuelas de arquitectura que os habéis conectado para este evento, y a todos aquellos que no seáis arquitectos, pero os haya interesado estar ahora con nosotros. Bien, el invitado de hoy es un invitado especial, es un invitado que está en México, no ha podido viajar, pero ya nos visitará muy próximamente. Es el arquitecto Mauricio Rocha, de Ciudad de México. Nos va a presentar hoy su obra y lo va a hacer la presentación el arquitecto Toni Gironès, un compañero nuestro de aquí, que tienen una relación personal, son amigos en lo personal y en lo arquitectónico. En este sentido, será Toni quien hará una presentación más específica de la figura de Mauricio Rocha, pero yo quisiera hacer un pequeño inciso, y es que buscando en algún libro que tengo de Mauricio que hizo en México, he visto pues algunos de los artículos de otros arquitectos que hablan de su obra, y me fijé en uno que es muy característico. Es un artículo de Miquel Adrià, que muchos conocemos, y que habla de la arquitectura de Mauricio Rocha como una arquitectura esencial. Y con eso me quedo y doy paso a Toni Gironès para que haga la presentación de Mauricio. Muchas gracias, Mauricio, arquitecto Mauricio Rocha, por estar hoy con nosotros. Bueno, gracias a Juan Manuel, gracias por invitarme a presentar a Mauricio. Siempre es un placer compartir con él espacios. Nos conocimos personalmente, creo, hace 8 o 9 años, y desde entonces hemos coincidido en diferentes lugares, más bien en Latinoamérica que no aquí, y hemos compartido todo tipo de formatos, ¿no? Y bueno, siempre lo hemos pasado muy bien. Yo recuerdo, creo que era en Cádiz en el 2012, pero también sobre todo fue en ese mismo año en Quito, cuando nos juntamos por un congreso de la Bienal Panamericana, creo, en Quito, pues una serie de personas que nos conocíamos por separado, pero por primera vez nos juntamos como un grupo iberoamericano, podríamos decir, y ahí se entablaron muchas amistades, pero también cruces, conexiones, comentarios y casi como en Asterix, en aquello de los druidas, ¿no? Que se muestran un poco los últimos inventos y compartimos esos recorridos, ¿yo? En ese sentido, me gustaría hacer la presentación más desde la persona a la obra, ¿no? No tanto una presentación al uso de un currículum, etcétera, ¿no? Mauricio tiene una trayectoria que me interesa mucho, pero que me gustaría llegar a ese punto después de entrar desde la persona, desde el conocimiento personal, ¿no? En ese sentido, comparto pantalla ahora un momento, unas cuantas imágenes, y simplemente haciendo referencia a ese momento que decía, en el cual en Quito, pues por cierta casualidad o momento de lo que era aquel congreso, coincidimos una serie de personas. Aquí en la imagen pues hay personas, pero también hay países y maneras de hacer. En este caso de Latinoamérica, a la izquierda vemos a Solano Benítez, es Paraguay. En el centro, José María Sáez Vaquero y David Barragán de Ecuador. Carla Joaçaba de Brasil, el mismo Mauricio. A la izquierda de Carla, o a la derecha de la imagen, Ricardo Flores, José María Sánchez García, que me acompañaban viniendo de España. Y ese momento yo creo que fue un momento muy bonito. Compartimos 10, 11, 12 días en los que, aparte del congreso, pues tuvimos experiencias fantásticas, como visitar en este caso la Casa Pentimento de José María Sáez, y ahí pues este grupo
los 8, 9, 10 años siguientes nos hemos ido encontrando de diferentes maneras y las últimas, no sé, en la Biau de Asunción o en la Biau de Rosario en el 2014, etcétera, ¿no? En este sentido, creo que es muy importante esa condición de Latinoamérica que siempre lo mencionáis, ¿no, Mauricio? Que siempre hemos estado en crisis, hemos perdido el miedo a todo, esa necesidad de trabajar con lo que hay, cada uno desde su cultura, las cosas que puedas hacer tú desde México, Carla desde Brasil, bueno, ahora está en Londres, Solano en Paraguay, José María, etcétera, ¿no? Serán distintas, pero siempre hay esa condición de la necesidad y sobre todo el pensar la arquitectura, cada uno desde su manera subjetiva, como un elemento que intermedia entre las personas y el lugar donde hay que gestionar el hecho de habitar, ¿no? En este sentido, seguramente cuando se escribe sobre lo que hace se habla de contexto, se habla de contextualización, etcétera, pero a mí me gustaría definirlo más como una mediación y que al final tú que también has intervenido pues mucho en tema de patrimonio, al final cualquier intervención es una rehabilitación del lugar, ¿no? Después hablar de Mauricio como también desde la generosidad, ¿no? Es decir, como persona, en el sentido en que, por ejemplo, aquí en el 2015 creo que era, con motivo de una conferencia que teníamos que dar en Ciudad de México conjunta para cerrar la Bienal de Rosario, pues bueno, hicimos un viaje relámpago con Paco Burgos, que era el comisario de la Bienal Iberoamericana, y en 2 días Mauricio nos montó, bueno, un programa impresionante, Casa Prieto de Barragán con el propietario, en el Pedregal, pues con el propietario que está a la izquierda, pues visitamos la casa desde la cotidianidad, tomamos mezcal, fue increíble esa conversación después de ese momento, ¿no? Pero bueno, fue de una generosidad extrema, generosidad que yo entiendo que se extiende en su dedicación, en su tiempo a la obra profesional y vital, y también a las personas que le rodean. Tiene sus inicios, creo que está muy bien todo el tema de los espacios efímeros, toda la arquitectura efímera como laboratorio de lo que vendrá después. No sé si hoy en la charla hablará de eso o no. Cuando trabaja con personas más jóvenes que él en un momento y después incluso forma equipo con Gabriela Carrillo. Siempre he notado esa sensación de escuchar y de dar entrada al que comparte el espacio con él, ¿no? Y en ese sentido creo que eso denota que es una persona muy inteligente, ¿no? Y bueno, poca cosa más, ¿no? Es decir, entraríamos en lo que él ahora nos contará y en ese sentido pues quisiera enlazar, ¿no? Desde esta imagen en la que está en construcción el taller estudio de su madre, fotógrafa, etcétera, que es la visita esta que hicimos creo en el 2015. La última vez que nos vimos con Mauricio fue ahora justo en febrero en Yucatán, pero en ese momento nos llevó a visitar este espacio en construcción que ahora pues creo que ha sido muy reconocido internacionalmente con un premio en Austria y que como está en construcción, igual que su obra, su reflexión, hoy tenemos muchas ganas de oír en qué momento estás, pero que es constante transformación ese proceso que tienes en esa permanente rehabilitación del lugar, de tu lugar propio, que enlaza con lo esencial, como comentaba ahora Juan Manuel, del escrito de Miquel Adrià, pero que también se vincula con una reflexión constante sobre ese lugar y cómo esa rehabilitación permanente de alguna manera desde lo esencial acaba eliminando el concepto de nueva planta, ¿no? Yo no me quiero alargar más, creo que Mauricio enlazará ese proceso que deseamos oír y seguro que nos abres a tu mundo y que creo que eso para todas las personas que estén hoy aquí puede ser pues una aportación importantísima y una reflexión fundamental.
Gracias y nos vemos después en el debate. Dejo de compartir. Mauricio, felicidades por tu obra, por tu trayectoria y que vaya muy bien la charla. Hola, ¿se escucha? ¿Se escucha? ¿Y se ve la presentación? Sí, Mauricio, se escucha bien. Buenísimo. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Desde el día en que me hicieron el favor de invitarme, por supuesto, número uno, un gran orgullo siempre ser invitado por colegas de otra parte del mundo para compartir y reflexionar es algo que tenemos que hacer de una u otra manera. Ahora nos toca, desgraciadamente, no ser presencial, me encantaría estar por allá, pero también tenemos que reinventarnos y desde algún lugar seguir construyendo estos nexos y este contacto para poder seguir pensando todos en arquitectura. Y como bien decía Tony, estos vínculos y esta relación que se va construyendo a lo largo de la vida nos permite tener afinidades y quizás una lucha conjunta en una arquitectura que más que vaya por lo espectacular, sea de reflexión, pensamiento y responsabilidad ética, estética, sobre lo que hacemos. Como bien decía, ¿cómo puedo pasarla? No quede. Perdón, la parte técnica en esos nuevos elementos. Ahí está, sí, listo. Ok, perfecto, ya entró aquí. Mil disculpas por la parte técnica. Bueno, como bien decía Tony, en esta camino que todos tenemos en la arquitectura, es muy importante identificar por qué hacemos arquitectura y qué hay atrás en nuestra investigación que nos hizo usar la herramienta de la arquitectura, pero esencialmente creo que tiene que ver más con una construcción interna de qué hacemos en la vida y cómo nos vamos abriendo en ese camino, ¿no? Yo quiero empezar con quizás una de las primeras obras que hice, que es la casa de mi madre, hace mucho tiempo, antes de hacerle su estudio, en el 91, 92, yo estaba dudando entre estudiar cine o arquitectura, estaba más queriendo terminar la escuela de arquitectura para estudiar cine o arte, que son especialidades que me han gustado, que me interesa mucho el proceso creativo, artístico, y de repente sentía que la arquitectura podía tener ciertas limitaciones a ese tema. Al tiempo y a lo largo de la vida me he dado cuenta que no, que depende mucho de cómo construimos esta cotidianidad, como bien decía Tony, cómo diseñamos esta cotidianidad de qué leemos, con quién platicamos, cómo vemos, qué observamos, lo que nos puede permitir en lo que hagamos tratar de dar estas entrelíneas, estos contenidos internos. Esta primera obra me interesa sobre todo por una primera relación con la reflexión del lugar. El lugar significa entender que en este caso unos muros de adobe que no tenían un valor para el departamento de historia de la ciudad y del país, pero para mí era estos muros con carácter, que por su condición de adobe, por sus condiciones de, yo diría casi como un arte povera, que tú lo rescatas, lo señalas, lo identificas y nos permite hacer que un edificio
teje no solamente con el muro que enmarcamos, sino probablemente con el muro que ya no es de nuestra propiedad, pero que probablemente fueron parte de una casa más grande y que se fue subdividiendo. Pero en pocas palabras, ¿cómo conectamos con la preexistencia y cómo conectamos con la memoria? Y eso también nos lleva, y como bien comentaba Tony, a hablar en mi interés profundo por la interdisciplinaridad y por entender, romper barreras. Yo he tenido mucha relación y mucha cercanía con la gente que está más metida en el mundo del arte contemporáneo que a veces con los arquitectos. Y eso me lleva a principios de los 90 a entender que en ese momento de la neoconceptualidad había mucha gente que estaba empezando con intervenciones, con instalaciones, y a mí me pareció en esta casa abandonada donde todo el mundo ponía su obra, que una pieza importante sería hablar de la casa. Y en este punto, lo que hice con un trabajador, un albañil, es recortar, demostrar que el arco no carga, que hay una serie de pieles, que tiene una casa que quiere ser algo, pero que en el camino se va entendiendo que el marco es el que carga y no el arco, y que ese negativo es el que nos refiere a una disección que nos permite entender las diferentes capas de lo que construimos y quiénes somos dentro de lo que construimos. También en aquella época, los 90s, y en esa época que yo tenía como empieza uno en la arquitectura, con poco trabajo, buscando también alternativas y posibilidades, me empezaron a invitar a hacer intervenciones en ciertos lugares, y aquí en una casa antigua de la Roma, que es una parte histórica de la Ciudad de México, me invitan a intervenirla, y decido hacer este agujero, que ustedes pueden ver al lado de la ventana, de 45 centímetros, pero que en realidad es un cruce de 7 diferentes agujeros que conectan dos árboles, un árbol en la calle, un árbol en el jardín del vecino, pero que por su diagonal podemos ir de paso por cada habitación y lograr casi con una acción negativa, en principio tener un dibujo en la pared, pero que en realidad se convierte en una secuencia espacial que toca, que cuestiona, que pone al límite el uso de los diferentes espacios, pero también señala e identifica las condiciones lumínicas de cada espacio y, por supuesto, al final, con el movimiento de los árboles, te invita a percibir con mucha atención, como en un telescopio, los pequeños movimientos de las ramas. Esto nos lleva de un lado y del otro con los dos árboles a, repito, esta secuencia que una casa que había sido habitada de diferentes maneras y que luego como galería había tenido diferentes exposiciones, tan solo con esta acción, que duró 3 meses, luego fue reparada y volvió a su condición natural, esta reflexión que para mí, y por lo cual presento una obra después de 20 años o más de distancia, el por qué podemos construir espacio restando y no sumando, construyendo o sumando, en otro sentido, espacio. Que nos permite además entender que estas acciones y nuestra relación con la materia permite también identificar que ciertas estrategias y en relación con los trabajadores de la obra, logramos, sí, como en este caso, si se rompe el espejo, se asume y se acepta el accidente, pero no se pierde la idea de la acción original. Después de eso, que sucedió en los 90s, a principios del 2000 tuve la suerte de ser invitado a hacer obra pública. Para mí la obra pública es fundamental, también lo decía Tony. Nosotros en México tenemos siempre el músculo de la crisis, siempre tenemos que trabajar con presupuestos difíciles, siempre hay crisis económica en nuestro país, pero sin embargo tenemos también mano de obra, materiales, clima, que permite abrir oportunidades a los jóvenes arquitectos a presentar sus ideas. Probablemente yo tuve la oportunidad de empezar joven, esta obra de Invidentes, que es el 2001, yo tenía 36 años, una obra grande, que a veces uno tarda más en tenerlas, pues se me presentó una gran oportunidad, la tomamos,
el presupuesto de obra pública es poco, entonces decimos materiales con los que se puede trabajar. En este caso, el tepetate es un sillar, es un material de tierra que se corta del piso, no es cocido, es simplemente un corte de una tierra que no es piedra todavía, pero que por su material duro está solidificado en Italia, y luego hicimos un pabellón que vino a mostrarle, pero que descubrimos que en Italia le llaman tufo, y no sé cómo se llama en Barcelona, pero ese es el mismo material, que es tierra solidificada. Y entonces, ¿cómo puedo hacer algo con un material económico, barato, acústico, térmico? En este caso es una escuela de invidentes, y ahí para nosotros era muy importante entender los sentidos, el que habita casi no ve con debilidad, difícilmente conseguirá total, pero sí eso nos obliga a tomar una serie de decisiones de los sentidos y de los claroscuros fundamentales para este recorrido. También, y hablando del músculo de la crisis, nos encontramos con un terreno que estaba lleno de basura. Por corrupción, las casas del fondo habían tirado ahí toda la basura de construcción cuando hicieron las casas, y no se las llevaron al lugar indicado, en componenda con el gobierno. Y yo no podía mover esa tierra con mi presupuesto para hacer el edificio. Entonces decidimos, casi como una acción de land art, muy inspirado en estas cosas que me encantan de gente como Robert Smithson, Heiser, etcétera, manipular 70% del material y hacer una serie de taludes que en otro momento no hubiera tenido el dinero para hacer jardines de olores y contener el edificio de calles muy ruidosas, llenas de camiones y de autobuses con mucho sonido. Lograr este talud, meter adentro el programa de los invidentes, y también descubrir que en el fondo, porque esta maqueta que tiene una escala de 1 a 100, que está diseñada para quitarle los techos para que viniera un invidente español, por cierto, de la Organización de Ciegos Españoles, que donaba dinero, para explicarle el proyecto. Esta maqueta formalmente no fue tan bien recibida por amigos arquitectos, artistas, porque pues, no deja de ser un desplazamiento de cajas, volúmenes, y yo empecé a dudar si estaba o no bien esta edificación, si me tocaba temprano. Repito, estaba yo más joven y no tenía esta escala de edificio, pero cuando el personaje invidente con la yema del dedo empezó a recorrer el espacio, empezó a ver que el volumen interior de los edificios que tenían 450, que son 4.5 centímetros, y luego tienen la ventana, y que tienen el pasillo, y que luego, mira, que hay una plaza, entonces camino por acá, descubrí que en la lectura del personaje estaba lo que nos importa y nos interesa y que espero poder comunicar el día de hoy. Los recorridos, las experiencias, la compresión, la abertura de los espacios es lo que hace la arquitectura, lo intangible y no la forma ni el volumen como objetivo importante. Los materiales, como comento, son fundamentales y tenemos que tocar los materiales que tenemos al lado. En este caso, en México, en la Ciudad de México, la piedra de volcán es fundamental. Vivimos en un valle, al lado de volcanes, la piedra brota, la van a ver en varios de nuestros edificios. ¿Cómo la podemos usar? Hoy día en México todavía, por fortuna, la mano de obra, estamos casi a punto de ya no poder hacerlo, pero la mano de obra todavía permite, con cierta economía, hacer estos muros, esta materia, que permite que muros de piedra, muros de tierra puedan ser realizados a un buen costo. Quiero decir que en este caso la constructora no era tan buena y que hay que tener ciertas estrategias para lograr que el material sea puesto de una forma que no importa si está bien acabado. Entonces decidir que la propia tierra nos ayude con el junteo para lograr una gran masa de tierra en su completo. No me voy a meter muy a fondo con el programa, en este caso de la Escuela de Invidentes, pero sí de una serie de secuencias de espacios que permiten una plaza central con un elemento de agua que cruza de un lado al otro, que se vuelve un elemento sonoro porque el agua choca, y luego estos taludes que van rodeando y alrededor del programa construyendo una serie de patios. En ese sentido es donde podemos provocar entre los taludes y los edificios estos lugares con no más de 3, 4 materiales, concreto, tepetate y piedra, más las plantas de olor, una serie de secuencia espacial que permite la luz, la sombra y también ciertas alturas de los edificios que también con ello
nos llevan a la densidad espacial que un invidente puede sentir, de alguna manera. Esa construcción que bien viene en este croquis de diferentes alturas, nos produce una compresión que sí percibe el invidente, esta densidad espacial, y cómo nos avienta las aperturas hacia los taludes de olor. También los ritmos de luz-sombra que suceden en la fotografía de la derecha nos permiten entender que la experiencia espacial, y más para una gente que casi no ve, se puede reflejar con esta temperatura y con este contraste de tonos entre el sol y la sombra. Nunca me pidieron una plaza, pero uno construye programa a partir de las oportunidades del terreno. Y en ese sentido, aquí logramos esta plaza con este elemento de agua central, donde suena el agua puedo cruzar, puedo estar a la sombra de una magnolia, puedo construir un espacio de remanso, de estar con tranquilidad entre los talleres que tienen los invidentes y el remate de la biblioteca. En la secuencia o la estrategia estructural, que es un techo con 9 columnas, y eso también lo vamos a ver al tiempo, como el esqueleto piel, el poder manejar ciertos materiales que tradicionalmente se manejan con menos altura, como el tepetate o el adobe, ahora con una estructura de acero interna nos permite lograr tener a veces menos tepetate, a veces más apertura en ventanas, dependiendo del programa. Un taller está solamente cerrado y ventilado e iluminado por la parte de arriba, que permite tener una concentración en cada lugar y no tener una ventana, porque no necesitamos la ventana a la altura de los ojos en un invidente. Y sin embargo, abrirlo en zonas más mixtas, donde hay tiendas o hay galerías, donde conviven tanto invidentes como sus familiares. En esta imagen, expresar cómo un tepetate, que generalmente en la historia de México solamente existe máximo a 2 niveles y con contrafuertes, hoy acá podemos llegar a 14 metros de altura porque tenemos una estructura de concreto interna que permite ir amarrando el tepetate, y entonces un material lo podemos llevar a otra gravedad, a otra condición, y ahí está un poco nuestra experimentación. Cómo lograr que los materiales tradicionales puedan entrar en otra dinámica, depende cómo son construidos en su tecnología. Y dentro de esa misma tecnología, entender siempre, nos interesa mucho el cálculo estructural de nuestros edificios, creo que es fundamental, para lograr que cuando no quiero columnas, construyo una estructura. Como verán, aquí este edificio que tiene la altura alta, termina por dentro con estas columnas de concreto, pero estas columnas de concreto me amarran una estructura de acero, tensa, un mezanín, para generar cabinas de sonido para la gente que pueda escuchar sin contaminación acústica, y evitas columnas abajo, que la columna es un enemigo para el invidente, y una estrategia de iluminación al interior. También una construcción de unas texturas a la altura de la mano, que permite que podamos, de una manera muy simple, con el encofrado, lograr una cortesía que caracterice a cada uno de los edificios. Y lograr finalmente en los taludes 6, 7 plantas de olor que vamos combinando y que definitivamente permiten, y fue una gran sorpresa cuando después de llover vi cómo se construyeron estos olores en cada espacio. Estos olores le dan un carácter al espacio, permite que la gente se sienta y tenga una identificación con ellos. Eso me conmovió cuando lo viví, y sobre todo me quedé pensando cómo y por qué los olores, las temperaturas, las texturas, no solamente tienen que ser pensadas para los sentidos de un invidente, sino para los sentidos de cualquier ser humano. Eso es algo que tenemos que estar trabajando constantemente, y, como bien decía Palasma en sus libros, evitar ese abuso de la mirada para una mirada superficial, plana, sino tratar de hablar esta mirada desafocada que te permite, con todos los sentidos en los poros de la piel, lograr, y el olfato, y etcétera, lograr entender la experiencia en un sentido mucho más complejo. Hicimos 10 años después, en un centro histórico, en un lugar que ya era en sí una biblioteca, pero que ahora querían poner una serie de bibliotecas invitando a varios arquitectos, una biblioteca de invidentes. Entonces, aquí un espacio que ya existía, que había que respetar como sus crujías históricas, pero que están mal utilizadas, lograr
armar unos cinchos de acero que nos permitieran tener un programa doble, donde tenemos las cabinas de sonido arriba, para evitar tener columnas abajo, y lograr una planta libre abajo, porque los invidentes ahí es un lugar donde quieren estar todo el día y convivir entre ellos. Lograr al mismo tiempo este tema de las plantas de olor en un patio histórico. Construimos una serie de bancas, también colaborando con ciertos sonidos, donde invitamos a ciertos artistas sonoros, y entre olor y sonido lograr una experiencia que permite que al interior de este espacio histórico puedas tener una experiencia de los sentidos. Y lograr también ciertos contrastes con pues, las tonalidades de las maderas para ir localizando cada espacio. El amarillo es un color fundamental para el invidente, es el que más ven. Entonces aprovechamos para que guías de bastón, barandales, escalones, hagan casi esta abstracción, casi neoplasticista del amarillo, y además colaborar con ciertos puntos braille, con frases sobre la ceguera que queríamos ofrecer a la gente que lo habita. Niños invidentes o niños hijos de invidentes, aprovechando estos amarillos, colaborando con diseñadores industriales, en este caso Cecilia León de la Barra, lograr estos epicentros donde puedes tener actividades en esta densidad espacial. Y luego, como se verá acá, cómo cada uno de estos muebles van conteniendo, los que están al fondo contienen un poco a la gente que se pone a platicar, o si pueden ver en los techos hay una serie de bocinas direccionales donde logramos con cierta tecnología invitar, como ya les había comentado antes, artistas sonoros a que nos construyan piezas específicas que la gente pueda escuchar, pero ya que armas esta tecnología en ese punto, un contacto con la Fonoteca Mexicana para cualquier cosa, libros de poemas hablados, ciertas canciones o música tradicional del país, poder ser atendida por los usuarios del lugar. Siempre con especialistas como los acústicos, que nos permiten que con la vibración de la carpintería tengamos la mejor acústica posible. Esta es una imagen, mi hermano, que es músico contemporáneo, me ayudó a hacer la curaduría de los músicos que fueron, y todas estas son unas partituras de las ondas sonoras de los diferentes músicos en las diferentes bocinas y en la experiencia del lugar. Para finalmente tener esta espacialidad que nos permite esa planta libre, pero también la oportunidad de tener nuevamente esa compresión espacial o apertura que permite tener al invidente o débil visual una experiencia diferente, ¿no? Regresando al tema no hablé mucho en el anterior cómo nos fuimos metiendo a los permisos históricos para hacer una intervención, un poco se puede ver en el anterior, esos cinchos que permiten flotar pero respetar la arquitectura de las naves originales. Y estas intervenciones que hicimos, voy a presentar dos en esta iglesia de Santa Teresa, una que hice en el 99 y ahora una que se hace en el 19, o sea, mucho tiempo después. Esta del 99 es simplemente que en esta nave, que ya es un museo de arte contemporáneo, de performance sobre todo, me pedían usar, es una iglesia que está chueca, está chueca porque porque es en el centro histórico que se va moviendo porque hay un lago abajo. Entonces quisieron enderezar el piso, el director del lugar me dijo, ¿sabes qué? Voy a quitar ese piso, prefiero ver la cantera original, pero haz algo con este material que vamos a quitar, es una oportunidad de hacer una pieza. Entonces cuantificamos el material, vimos cuántas maderas teníamos, cuánto acero teníamos, y fue muy interesante ver cómo con los trabajadores del lugar y con el material solamente que había ahí, más ciertos alambres, ciertos clavos, logramos ir manipulando, moviendo esto, y en semana y media, 2 semanas, logramos construir un edificio dentro del edificio, una nave dentro de la nave, tiene sus elementos a tensión, que logras con puntos de soldadura, las conexiones entre los elementos, que permite entonces que la gente suba, encuentre otra escala, tenga mirillas para ver la historia, y una disciplina y oficio de encontrar que en las esquinas podemos lograr con elementos muy sencillos conectar y armar algo que en algún momento podría haber sido basura,
una pieza efímera, pero que jala y que puede funcionar para que la gente la pueda habitar y experimentar. Todas estas experiencias efímeras nos llevan a que cuando tenemos obra pública con muy poco dinero, como es el caso de esto que se llama edificios públicos, un edificio donde carpinteros, herreros, pintores trabajan en un taller, en un gran taller, cómo lograr con un bajo costo de taller tener un lugar en el sitio. Otra vez, un lugar donde hay piedra de volcán y techos ligeros. Es un lugar, repito, con mucha piedra. Las antiguas casas, que desgraciadamente ya no se hacen tanto, son hechas en piedra volcánica. Y nosotros nos encontramos con un terreno complicado, porque es un terreno donde hay un paso de tormenta, que es esa curva. Entonces, poder lograr esa curvatura, lograr la mayor espacialidad posible, nos llevó a un edificio que se puede hacer en piedra con cemento, no importa en este caso si esté tan bien acabado, mientras esté en costo, y luego unos techos ligeros que permiten la entrada del norte para tener una luz indirecta sana que va de 14 metros a 4 metros y nos permite ir metiendo la mejor luz posible. Esta imagen me interesa mucho porque aquí empezamos a investigar cómo en un país con muchos sismos, terremotos, logramos, en vez de poner una gran columnas pareadas que nos permiten matar el sismo, la torsión, e ir logrando ligereza en la estructura y combinación con una estructura de concreto que también se soporta por sí sola al tener sus quiebres. Una arquitectura que además en este caso tenía que funcionar con el caos alrededor, porque como aquí traen mercancías, las quitas, las pones, materiales, etcétera, cómo soportar una arquitectura a su programa. En México, al que haya ido a México, tenemos una inspiración de ciertas arquitecturas modernas, por no decir prehispánicas, pero en la modernidad, con Ciudad Universitaria, se logran, como en los frontones abiertos de Ciudad Universitaria, ciertos muros de piedra que tocan lo antiguo, pero tocan la modernidad, y ahora en la contemporaneidad nosotros queremos seguir este diálogo, cómo irlo resolviendo. Esta es otra pieza, una intervención. De hecho, esta es una fotografía de cuando se estaba construyendo esta escultura de Fonseca, un escultor uruguayo que en el 68, en las Olimpiadas de México, hubo una invitación de la Ruta de la Amistad a varios escultores del mundo, y esta era una de concreto. Me gusta mucho esta imagen porque allá adentro ahora un curador invitó a artistas a hacer piezas al interior, en el vacío de este elemento, pero yo en esta foto, cuando me invitaron a participar, dije, yo quiero trabajar con el encofrado. El encofrado es un material que vemos siempre en las obras, moverse de un lugar a otro, porque los albañiles van encontrando la manera lo que llamamos nosotros el tendido para tirar la mezcla de concreto cuando hacemos las losas, inventan fantásticas escaleras para poder lograr eso, y eso es lo que a mí me gustaba y quería ver algún día qué hacer con ello. Entonces, al revisar esto, y cuando ellos me pidieron hacer algo al interior, dije, bueno, pues yo puedo hacer con madera que me presten. Busqué también, aquí no había dinero, entonces pedí a una constructora que me prestara la madera que usan para encofrados. Me dijeron, pues no la cortes, no cortes la madera y te la prestamos para que no pierda su valor. Entonces, ¿cómo lograr con la misma madera que en teoría está en reposo en una bodega y que es usada 5 o 10 veces para los encofrados, lograr de hacer un molde, hacer un mueble? Entonces, diseñamos un helicoidal que nos permite subir de lado a lado, y con la simple idea simplemente de profanar el espacio, y aunque puedas llegar a la parte de arriba para ver la ciudad desde un domo, lo importante es esta experiencia interna de ir caminando por este sitio, y lo que fue increíble y una gran enseñanza es cómo con esta escalera en una maqueta, fuimos con un trabajador carpintero con su ayudante, y le dijimos, oiga, no corte la madera y vaya subiéndola para hacer este helicoidal al interior. En 2 semanas, él tomó sus decisiones, él fue amarrando, él fue seleccionando y logró esta pieza que en teoría para él nada sobra. Todos los materiales que están amarrados son para contener esta rampa, y esta organicidad permite tener un concepto original y también hacer partícipe a los trabajadores en el trabajo final de la obra. Y me gusta mucho enseñar esa obra junto a esta, que es un mercado que también hicimos
en el 2004, que era un mercado popular, un mercado que lo que necesitaban era simplemente una techumbre hecha en acero, y lo único que decidimos es hacer techos a 3 alturas diferentes para permitir que el sol y el viento sucedan. Este era el lugar, no había que hacer nada en las fachadas, lo único que había que hacer era una modulación 3x3, 6x6, que permite a la gente repartirse los puestos como quieran, siempre con pasillos de 3, y lograr después techos de 6x6, que hicimos 10 maquetas diferentes, 20 maquetas diferentes, con diferentes alturas, vibraciones diferentes, y nos dimos cuenta que cualquiera que decidiéramos era lo mismo, regresando al tema anterior. El concepto ayuda y no es tan importante cuál era la vibración final, simplemente entender que esa vibración es la que va definiendo la organicidad del edificio. Eso permite que con louvers tengamos, parteluces, tengamos, nos defendemos del poniente y del sur, pero permitimos que también por esas louvers los vientos dominantes que vienen del norponiente crucen con claridad y limpien el mercado, pero no entre el sol. Y sin embargo ponemos cristales en oriente y norte, donde el sol es noble y puede generar luz. ¿Qué permite entonces? Y acá queda claro, porque no están prendidas las luces, que la luz natural ayudará definitivamente a que seas sano, sustentable, y hay que tener cuidado porque siempre con este rollo de la sustentabilidad es un problema de principios, es un problema estético, es un problema de oficio. Tenemos que hacer que cruce el viento, que pase la buena luz, y después de eso, esta vibración de los techos ayuda en gran medida a que la vida misma del lugar, la vida misma de los locales y cómo son habitados tengan sentido. Pero no solamente al interior, al exterior. Este es un lugar donde las casas crecen por autoconstrucción, a veces tienen 2 pisos, 3, a veces ya le sumaron el cuarto, y esto va creciendo y cambiando. Esta arquitectura contemporánea que permite esa vibración dialoga con la vibración de los vecinos y todo en conjunto logra esta quinta fachada que se vuelve parte de, digamos, la arquitectura contemporánea, una acupuntura, que se vuelva un lugar de acción del barrio, pero sin negar el barrio. Hay una lectura contemporánea, pero también hay una conexión definitiva con cómo está compuesta el barrio y sus construcciones que no son hechas por arquitectos. También después tuvimos la oportunidad de hacer una escuela de artes en Oaxaca, en tierra compactada. No habíamos trabajado con la tierra compactada, otra vez la dinámica es cómo se hace la tierra compactada, cómo la podemos deconstruir, llevar a otro lugar, y pensamos que en Oaxaca esta tierra compactada nos ayuda también a entender la materialidad de los pintores y cómo trabajan, no solo pintores, escultores, gráficos, toda la gente que está en una escuela de arte. Este lugar lo queríamos pensar, que está en un campus de poco carácter, con edificios que están de diferentes épocas. Entonces queríamos que fuera más un jardín que un edificio. Entonces buscamos, había oportunidad de traer tierra de lugares donde están construyendo alrededor, y construimos un talud artificial, pero que al final se volvieron un jardín, para contener una dinámica de edificios que tienen positivos y negativos. En este es el campus, donde ven, hay como un lago ahí, esa tierra que habían sacado. Yo les dije, si no la van a utilizar, presten, y lo que hicimos fue aprovechar en este terreno, que es en donde pusimos la escuela, y lograr este talud que permite contener y tener solamente una secuencia de planos. No queremos tener un edificio, sino simplemente lo que puede expresar una espacialidad interior. En el proyecto final son negativos positivos, es un ajedrez. Cada estudio, lugar de trabajo, tiene ventana al norte, por razón natural es la luz indirecta natural. Luego tienes ventanitas, puertas a los lados para recorrer el viento, y luego cada uno se duplica el espacio hacia un patio. Y vemos que no se estén ventaneando entre lugar y lugar. Y luego el talud, que apenas se ve en este dibujo, ahí en vez de tierra tienes piedra para contener los edificios, para que estén dentro del talud, pero que no sean vulnerables a la humedad. Ese es el corte. Tenemos hacia el centro siempre edificios un poco más alto, y en ese sentido finalmente tenemos una secuencia de volúmenes que van construyendo al interior, una serie de pasillos, una serie de volúmenes
que en piedra y tierra compactada van generando una experiencia que la secuencia misma de los elementos permiten otra vez que la sombra, la luz, el azul profundo de Oaxaca y la tierra compactada como un material también profundo, la mirada se puede ir al interior por ser un material natural, nos va dando ya en cada caso secuencias espaciales y sobre todo también la oportunidad de, en este ejercicio de investigación, lograr tener muros a otro nivel, como es el caso del edificio central, para, dentro de esa circunstancia, ir cambiando el imaginario en diferentes niveles. Al final de cuentas, cómo se construye el negativo, el positivo. En esta imagen nos queda muy claro también cómo trabajamos estos edificios. Son edificios con losas simplemente apoyadas, donde no hay muro, hay una serie de cancelerías estructurales que permiten soportar la losa, pero también matar el sismo. Y luego, pues la ventana, el libro abierto a la gran posibilidad de, si ponemos cartelas de concreto en una posición y otra, matamos el sismo, la plataforma de arriba pierde el movimiento en sismo y entonces puedo volver a conectar estos elementos de tierra que por su tamaño y su dimensión, su anchura de 60 centímetros o 70, ya pueden soportar una losa simplemente apoyada. Pasando a otra parte del país, al norte, cerca de Estados Unidos, está Ensenada. En Ensenada tenemos un proyecto muy lindo, que donde además tenemos invitado a arquitectos iberoamericanos, Tony es uno de los invitados, para que hagamos 500 casas con 50 arquitectos, 25 mexicanos, 25 extranjeros. Es algo que sigue en proceso, es lento, pero ahí va pasando. Y mientras hemos hecho todos los amenities, todo el tipo de arquitecturas que conectan con este gran paisaje, el lugar se convierte esta arquitectura y esta vegetación semiárida, más la vid que mira al paisaje. Hay un plan maestro que hicieron los americanos que hemos tenido que ir tropicalizando para lograr finalmente un lenguaje donde negativos, positivos, muros de piedra, era un lugar donde se había perdido la memoria del manejo de piedra, y hay mucha piedra, y trajimos gente, artesanos del centro del país para enseñarles otra vez, y hemos logrado otra vez reactivar la piedra, pero ahí también la madera, por estar cerca de Estados Unidos, es buena. Entonces aquí la piedra, la madera y el concreto son nuestros elementos con los que trabajamos. El primer edificio que hicimos fue una pequeña vinícola, que era la primera muestra que nos permitía entender el camino a seguir. Pero entonces, como es una vinícola que tiene que tener por gravedad, es una muy pequeña vinicolita, ¿cómo se puede activar, hacer la primera obra en el paisaje? Entonces, otra vez, negativo, positivo, hundimos, pero logramos esto que estira y que permite trabajar con el paisaje para lograr su función, pero también su conexión con el entorno. Y luego un diseño de la puerta, al que le dedicamos mucho tiempo, para lograr un diafragma lumínico que permite por dentro tener la mejor luz para los luxes que requiere la construcción de la vid. Como ustedes sabrán, si todo es por gravedad será mejor, por eso está enterrada, y vistas a un paisaje espectacular. Logrando las mejores y menores secciones posibles en madera para tener un mejor costo, y ese lugar poco a poco ya ha tenido multifuncionalidades. Una vinícola, pero también ahí hacen eventos, bodas, etcétera, y eso ha ido activando el sitio después en 10 años que tenemos de trabajar en el lugar. Por eso nos pidieron unos baños que ya platicaré casi al final porque es parte de lo último que quiero platicarles, pero todo este tipo de muros construyen un paisaje. También nos pidieron hacer un hípico, porque en la zona de una montaña cerca de la carretera no podían poner casas, por lo tanto logramos casi como los precolombinos hacer un negativo, que ahorita les enseñaremos, que es una extracción para un espacio para los caballos, y luego unas cabañas que nos pidieron hacer con tiendas de campaña que habían comprado, que era casi nuestra persistencia, y cómo podíamos activarlas como una arquitectura casi nómada. En medio de estos círculos de vid, logramos hacer un pequeño hotelito separado del piso por los animales, con los servicios de baños y regaderas en la parte de la madera, y luego las tiendas de campaña. Con ello logramos un lugar que ha sido exitoso, la gente le gusta ir mucho ahí, conectarse con el paisaje, y después, como fue un éxito, nos pidieron hace poco hacer
otras 12 habitaciones que ya hicimos en concreto y madera, que están más pegadas al camino y que le da una nueva alternativa al hotel para tener otro tipo de experiencia. Son una serie de compuertas que se abren, que permiten que uno pueda conectar la habitación con el exterior y que se van conectando. Es muy importante en todo lo que es 4x4, aquí en Ensenada. Toda la arquitectura es recta, pero como se conecta y con el paisaje hace que el drama entre la topografía y lo recto nos platique del paisaje, nos platique de la topografía. Es construir este contraste entre lo que hacemos y lo que hay, ya sea que la vinícola con el negativo y ahora conectado a la montaña, es el drama que nos interesa armar entre la arquitectura y su contexto, que permite entender entonces cómo la topografía se vive desde el interior o desde la terraza superior, y con esto cada uno tiene su propia experiencia con la vida de un lado y con la montaña del otro. Y ahora, hablando de la preexistencia, me gustaría hablar de un proyecto muy interesante de un convento que estaba enterrado y que es de los primeros edificios históricos en la ciudad de Oaxaca, cerca de la catedral, del Zócalo, para el que ha ido a esta zona, pero que estaba enterrado y nadie lo conocía. Esta manchón rojo, habla de un sitio que estaba enterrado por la arquitectura contemporánea, moderna, pero que sabían ellos, historiadores, que había un convento abajo. Esta es la fachada con la que llegamos, y el edificio de 3 niveles es un edificio que antes era el convento y que ahora, en un nivel más, habían hecho un hotel olvidando el convento. Pero sabíamos que originalmente había un pasaje interno y que si logramos excavar un poco como los agujeros de la galería, podíamos recuperarlo y regalarlo a la ciudad. Por lo cual decidimos, mi cliente decidió comprar los predios e ir poco a poco excavando y lograr esta excavación, que es la parte que no es amarilla. Así era en su momento, era un aparcamiento, un estacionamiento con un techo, y ese muro que está al fondo resultó que era este muro, que era un convento. Cuando fuimos liberando, vas poco a poco, era como un jazz, porque fuimos comprando los diferentes predios y fuimos poco a poco descubriendo y restaurando, pero al mismo tiempo, como decía mi cliente, oye, yo tengo que restaurar, pero al mismo tiempo tengo que poner programa, entonces no queremos un elefante blanco. Y eso generó en el país, que nunca permiten ese tipo de permisos de intervenciones contemporáneas, decir, puedo poner dinero, puedo restaurar, pero tengo que intervenir con arquitectura reversible, que luego se puede quitar, sistemas de acción para lograr los programas. Esto es finalmente nuestra intervención de la plaza, de recuperar este paseo, y con una cantera un poco más clarita y menos verde, la parte de intervención. No voy a detallar demasiado, pero tenía tanto el edificio del siglo XVII, que le hicimos una intervención, que son los elementos negros, que es metal, madera y cristal, y luego teníamos a la derecha, abajo, un edificio del siglo XX, que también que se podía convertir en oficinas y galería por sus condiciones, y agregarle un elemento con metal, madera y cristal. Y luego en la otra parte una casita que convertimos en restaurante, y hicimos lo mismo. El siglo XXI tejía diferentes siglos con un material que en este caso no es matérico, porque la materia ya existía en el sitio. Esto nos permite finalmente este pasaje, que ha sido muy exitoso afortunadamente, logrando lo que decía Salmona, el arquitecto colombiano, que en las torres que hizo en Bogotá, lograr convencer al cliente que tenga el espacio privado como un espacio público, que ese es un gran éxito que pueden tener los arquitectos. Y esto permite, permeándolo y logrando con cierta vegetación, tener esto como un regalo a la ciudad, que te permite recorrer la ciudad desde el interior. Y además como por su programa cultural que hay en este mismo sitio. Y después ir logrando punto por punto ciertas intervenciones para ir identificando estos remansos y espacios de contemplación. Lograr y decir, voy a hacer dentro de un patio del siglo XVII una caja de cristal, pues casi siempre sería, el porcentaje de hacerlo mal es muy alta. Entonces lo que decidimos es hacer algo muy sencillo, otra vez con una doble columna, que permite matar el sismo, pero hacerlo muy ligero. Rematar, las medidas no son exactamente iguales, pero siempre son al centro del arco y al centro de la columna. ¿Y cómo lograr
esto que requerías, todo esto es porque el convento, al ser recortado, se los voy a platicar ahora, mató las celdas o el lugar donde querían poner la biblioteca. Entonces, para lograr que el corredor no sea solo corredor, le agregamos esta nueva crujía para que la suma de las dos construyan una biblioteca que era parte del programa. Esto es el lugar como lo encontramos, lo fuimos liberando de lo que era el hotel, nos fuimos encontrando con el lugar original y fuimos teniendo el rigor de restaurar. Al final, nosotros reinterpretamos los techos, aunque son los que son más claros, son históricos, pero reinterpretados, y decidimos con maderas oscuras hacer la parte contemporánea y hacer un pórtico con la parte superior flotado, aprovechando la tecnología, que nos permitía un cantilever. Y finalmente tener también esta tensión, donde sí tenemos un último piso que requerían, ya no como en el hotel, como una masa, sino como un vacío que construye un pórtico donde tienen ciertas actividades los dueños. Y luego esto que decíamos de la biblioteca, el espacio antiguo y nuevo se juntan y arman la biblioteca que se requiere. Por otro lado, fuimos logrando un techo retráctil que se mueve para salvarte del sol y en época de lluvias tenerlo cerrado y tener las actividades a lo largo de todo el año. Aquí es lo que yo les comentaba. El convento estaba completo en época del siglo XIX, de las reformas, donde Juárez hizo la reforma contra la iglesia, pues entre otras cosas este convento no le importó, se fue con la calle completa y por lo tanto se fracturó el convento, dejó de tener su uso y por eso fue poco a poco contaminado con nuevas construcciones. Entonces, ¿cómo descontaminarlo? Nos descubrimos cuando estaban haciendo las calles que tenían en la parte del convento, claro, ya no lo iban a hacer, pero ahí están los rastros de lo que sería increíble, eso le encantaría a Tony como un lugar para intervenciones. Estos son los restos de lo que era el convento original, ya volvieron a poner la calle, pero esperemos un día de estos se animen y terminen el convento. Ese es el lugar, pero cuando decidimos que este lugar finalmente fue recortado, dijimos, bueno, esa fachada del hotel ya no tiene sentido, ya encontramos la fachada interna con el pasaje, por lo tanto, decidimos, en vez de tener esto de 3 niveles con una fachada que hablaba siglo XIX de hotel, dijimos, pues mejor reconozcamos la herida, hagamos el corte con canteras de grandes tamaños, hechos por los bisnietos de los indígenas que en su momento lo hicieron, pero que arman una síntesis de lo que es el corte entre las celdas y el corredor, con las ventanas. Y luego una entrecalle que permite el tercer nivel, que en vez de hacerlo transparente por fuera, que sería muy vistoso, recuerde el espíritu de la arquitectura dominica de la zona y que hay en todos los conventos de ahí. Por otro lado, por supuesto, en esto que era una mala interpretación colonial y que trataba de salvar la luz del sol del sur, ¿cómo podemos reinterpretar de una manera más silenciosa? Por lo cual, entramos a otra estrategia donde hicimos algo muy sencillo, donde las maderas, los ciegos, como un poco lo hace también Barragán, pero también la parte histórica antigua, vamos armando, controlar la luz, pero también tejer con la ciudad. Y al interior de este siglo XX tenemos columnas, una planta libre extraordinaria, pues hagamos una, limpiemos, sacudamos y hagamos una galería que permite exponer ahí la obra, por lo tanto aprovecha las características de la arquitectura de la época y luego, como ya te puedes voltear al pasaje original, abres, vuelves a hacer estas columnas que evitan la torsión, haces esta ligereza y permites tener este conector entre lo antiguo y la parte del pasaje para conectar actividades. Y del otro lado tienes el restaurancito, que era una casa de un solo nivel, que no podíamos tener 2 niveles, pero necesitábamos 2 niveles de restaurante, entonces remetimos el techo, hecho en estructura contemporánea, para dar la sombra y lograr esta conexión que permite abrirse, puertas que pueden abrir a que entonces el interior y exterior aparezcan como una oportunidad de hacer crecer el espacio a ese nuevo espacio que tenemos y que permite que la vida y el restaurante tenga esta oportunidad con estos patios interiores en el pasaje. En algunos puntos con la misma estrategia de acero, metal, madera, hacer
que se conecten siglo XIX con siglo XVII y lograr estos conectores que permitían tener las aulas de un lado, la sala de exposición del otro. Y esta imagen pues, deja en claro todo, ¿no? Cómo construimos estas capas de arquitectura contemporánea, que no deja de ser arquitectura reversible, muy transparente, que deja ver la parte histórica, pero conecta, activa y permite que suceda el centro cultural. Bueno, también por otro lado, otro elemento que tenemos es Chocolates, que es un edificio cultural, histórico, cultural, en una zona muy, muy pobre, llena de narcotráfico, violencia, etcétera, pero que ahí, que era una estación antigua de autobuses, que nos piden hacer ahí el centro cultural, hicimos una serie de encuestas a todo el mundo, para que se pudiera saber qué es lo que había que hacer en el lugar, en el sitio, y dentro del terreno que tenemos, es decir, cómo podemos lograr un lugar de usos múltiples, como lugar de teatro, conciertos, pero también cancha de futbolito, y lograr en la parte de arriba talleres abiertos, también con una buena orientación al norte, porque es una zona muy caliente ahí en Morelos. Entonces, finalmente lo que logramos es hacer unos edificios puente, lograr ese espacio de foro, cancha en ese punto, y luego, en un lugar que ya no se hizo una parte deportiva que queríamos a la izquierda, un jardín que permite también tener el único jardín que hay en el barrio. Una estrategia de iluminación al norte, con estos elementos que permiten no tener a la biblioteca el sol que te agreda, y luego en la parte de arriba también orientado al norte, para evitar tener el sol, y luego también otra vez con tepetate aquí, ahora color chocolate, lograr tener pues contener lo térmico de la zona, ¿no? Entonces finalmente hicimos estas zonas, este es el edificio finalmente terminado. Es muy cerrado hacia afuera porque, repito, es una zona violenta, pero al mismo tiempo sentimos que el flujo permite tener concentración en la sala de conciertos, pero que puedes fácilmente aparecer. Aquí se ve un poco cómo esta arquitectura dialoga con, otra vez, la arquitectura de autoconstrucción, que me parece que es importante aceptarla, y convivir con ella, y cómo logramos insertarnos en el lugar, para finalmente entrar y tener esta experiencia donde los diferentes programas que tengan, fútbol, conciertos, bailes, puedan suceder. Y esto finalmente permite que luz diáfana del norte y tener este crecimiento a la vista, a la pared del taller puente del otro lado, te permitan ir recorriendo de uno en otro, y en la parte de abajo, la biblioteca que te lleva a salvarte otra vez del norte, pero tener una luz interesante y una vista al jardín. Logrando con esto, pues, un edificio que resuelve, es un centro comunitario, con cultura, deporte, y que puedan disfrutar del todo en un lugar que hasta ese momento no lo había tenido. Un día, ahí en una tiendita, en una miscelánea, fui a pedir una botella de agua. Al principio nos habían recibido mal al principio por lo mismo de la violencia, no quieren nada, todo el mundo les promete y nadie les cumple. Casi terminando la obra, fui por una botella de agua, le dije a la señora cuánto era por la botella de agua, y me dijo, nada, ¿cómo le voy a cobrar si usted ha hecho esto por nosotros? Eso para mí es una respuesta que conmueve, porque nos lleva finalmente a entender que nuestro trabajo es ser un granito de arena más a que cambie el espectro de lo que sucede en situaciones críticas, y que la arquitectura sí puede lograr ser política y ética al respecto. De esa misma manera hicimos Juzgados, que es un lugar en México, como sabrán, hay un tema fuerte en narcotráfico. Esto es en Michoacán, donde hay un muy fuerte narcotráfico, y empezó a existir en México, que no existía, los juzgados orales. Nos pidieron hacer los primeros ejercicios de juzgados orales y no escritos. Escritos siempre son al lado de la cárcel, te escriben, te meten a la cárcel y luego te dicen si eres culpable o no. Aquí logramos en Pátzcuaro, en una zona donde hay mucha piedra y barro, lograr una experiencia donde no puedes escaparte, obviamente, cuando estás allá adentro, pero sí tienes una serie de experiencias de jardines y de construcción lumínica que te haga diferente el panorama en la zona. Esto es la secuencia espacial, recorrido de viento, sol, que te permite que en la medida que va caminando el inculpado, el juez,
el familiar también que está en un momento crítico porque no sabe si va a estar culpable o no. Entender que la luz, la sombra, la fuga son experiencias fundamentales para entender en cualquier edificio, pero aquí en caso particular, la reflexión del momento que estás viviendo. Esto nos lleva también a cómo controlamos la luz, el paisaje, la abstracción de una teja tradicional, llevarla en la medida de lo posible a la abstracción, así como la celosía, y lograr desde ahí entender estas cajas, porque ahí se hacen trojes de madera, cómo se van construyendo estos espacios en lugares que en general son muy insípidos y duros. Esta construcción, siempre y al final, la experiencia lumínica, el cómo la arquitectura cada vez para nosotros es más importante, es un diafragma donde la atmósfera se vuelve importante, donde pongo como ejemplos otros juzgados que hicimos, que nada más voy a presentar estas imágenes donde no puede correr y salir el inculpado, pero sí puede entrar la luz y construir estas experiencias espaciales que ya dan de atmósfera, que ya dan en su regularización lumínica una experiencia diferente. Ahí es donde los arquitectos podemos hacer algo. Y como último capítulo de la plática, tengo estos 5 pequeñas obras, empezando por la efímera, que es en la misma iglesia que les enseñé 20, 30 años atrás, una intervención. Ahora me pidieron hacer un pabellón fonográfico, hecho también en madera, donde hubiera 17 piezas de diferentes artistas que vas escuchando, pero que también vas recorriendo en una especie de helicoidal que te permite ir subiendo y encontrando también una experiencia con la arquitectura del lugar. Otra vez, algo que había que construir en 2 semanas, con un dinero específico, que no era mucho, nos permite sentir, entender un edificio muy fuerte, con mucha persistencia, pero que al final, otra vez, encontramos la manera de hacer un gran andamio, un andamio de madera, con tensores, que permite irlo caminando, que lo permite ir y casi como afinando un instrumento, fuimos poco a poco matando la oscilación al caminar para lograr finalmente poder caminar en su interior, construir estos tensores que permiten ir armando y construyendo, como un ejercicio efímero que te ayuda a pensar en edificios nuevos que podemos hacer. Y esto es todo con material de obra, con material de carpintería que se usa para la construcción y que permite finalmente ir una secuencia espacial que se vuelve una experiencia en sí. Estas tabletas que ven son donde están las bocinas y puedes escuchar la música. Y vas entonces poco a poco entendiendo una experiencia sonora, pero también una experiencia espacial con la preexistencia y el lugar. Hasta también descubrir y ir valorando algo que nunca había hecho nadie, que es estar allá arriba cerca de los tejados, los techos. De la misma manera, y por eso estas obras son pequeñas, las últimas, porque quiero hablar que la escala, aunque hemos manejado escalas más grandes y últimamente, y no lo voy a enseñar ahora, estamos haciendo un hotel y una tequilera y una vinícola más grandes, terminar y concentrarnos por qué obras pequeñas, muy pequeñas, son tan importantes a la reflexión. Este es un pabellón sonoro que hice en el 2009, con mi hermano también, que nos piden a diferentes artistas intervenir en un museo, y me piden que esté yo en el jardín, y aquí había un muro de tiro, porque esto era un cuartel militar hace mucho tiempo, creció el árbol, aparecieron unas piedras, pero en realidad querían que ocupáramos el edificio de la derecha. Sin embargo, nos dimos cuenta que si hacíamos simplemente una grapa de piedra del otro lado, podíamos hacer algo importante. En algún momento, al pedirnos un pabellón, pensé que podíamos hacer algo más vistoso. Para mí es importante, en estos últimos edificios, hablar de algo que repito mucho últimamente: tener el riesgo de pasar desapercibido. ¿Cómo hacer una arquitectura que en su principio, en su primer impacto, no es nada, y luego, después, se convierte en una experiencia, en una relación con lo intangible? Por lo tanto, decidimos que la preexistencia aquí, que no es un edificio del siglo XVII, es un árbol y 2 piedras y un muro del campo de tiro. Bajo ese sistema, armar un techo, un piso
y un muro perforado, recordando las balas quizás, pero que te permiten ver un paisaje hacia afuera, hacen este edificio que podría parecer una ruina, que podría nadie ir porque parece que es parte del edificio antiguo, pero que esos pequeños dejos con el concreto abajo o la losa saliendo permiten entender que hay una conexión entre ambos, que permiten entrar y entonces la sombra y la banca te permiten entrar y recordar el árbol, las piedras y el campo de tiro. Y todo eso junto a estos pequeños elementos lumínicos que al final de cuentas son, al acercarse, una experiencia hacia el otro lado, hacia el otro paisaje. Estos pequeños detalles te llevan a entender que activar arquitectura con dos plataformas y un elemento vertical permiten que entonces la preexistencia, en este caso simplemente un muro y un árbol y dos piedras, puedan ser importantes para la contemplación. Asimismo, en 4.4, si quise sacarlo hasta el final, esto que son unos baños que nos dijeron, como hay éxito de bodas, hagan unos baños que podrían servir para las siguientes etapas del desarrollo que hay ahí, pero entonces dijimos, bueno, hagamos unos baños que sean una experiencia en sí misma, un patio, baños, y luego lavarse las manos en una nueva preexistencia que son unos olivos que están a diferentes niveles. Esta zona casi no llueve, entonces construir unos elementos de agua que permitan ir escurriendo, controlar los olivos como una preexistencia y generar un paisaje que empieza por el recorrido, el entrar, el descubrir diferentes niveles, llegar, sentarse y entender que este sitio, que además se construye junto con la parte lumínica del otro lado, y eso construye que ese muro de madera se vuelve etéreo. Cada vez estamos más metidos, yo estoy más metido en cómo la luz construye atmósfera, cómo la materia se puede ir deconstruyendo y puede construir otra gravedad y otra experiencia de nuestra relación con los materiales. Desde ahí podemos entonces invitar a que suceda estas conexiones, a que suceda esta secuencia espacial y entender entonces que lo intangible es lo fundamental, es lo esencial, como amablemente habló Miquel de mi trabajo. Y que te llevan finalmente a esta secuencia que además construye microclimas con el agua y el ruido y el sonido de la misma, pero que al final, cuando también llegamos en una rampa a la parte superior, se nos olvida que hay un baño y en la quinta fachada tenemos y regalamos plataformas de agua y los olivos que se vuelven parte de la experiencia de quien está arriba. Y que entonces desde allá empieza a conectar con el paisaje. Por otro lado, tenemos, y que también Tony me hizo el favor de hablar en algún momento, y me enseñó una foto hace mucho tiempo, de Estudio Iturbide. Estudio Iturbide es un terreno de 100 metros cuadrados al lado de casa de mi madre, que les enseñé al principio, y me dice, compramos este terreno, quiero hacerme ahí un estudio, una torre de ladrillo, Mau, me decía mi madre. Quiero un lugar donde guardar mis fotos, mis objetos, y ponerme a editar mi trabajo y recibir a la gente. Y quiero una torre de ladrillo, como las pequeñas, las industrias que se hacían a principios de siglo en México, 20, a finales del 19, inglesas, de ladrillo, para que sea como una fabriquita, pero que no veas hacia afuera, que te concentres hacia adentro. Y es ahí donde yo me puse a pensar en el ladrillo. Obviamente pensé en mis grandes amigos como Tony, como Solano, y su manejo del ladrillo desde otro lugar, y dije, bueno, ¿cuál puede ser mi aportación al respecto y cómo puedo lograr que un espacio de 100 metros tenga un valor? Entonces decidimos poner 2 patios, una barra de servicios con la escalera, con el librero y con cocina y baño, que permiten finalmente conectar y generar esta espacialidad, y cómo lograr no tener columnas de concreto y lograr por sismo que tener los muros lo más sensibles a evitar, en el caso de las celosías, una columna de concreto. Todo lo que ustedes ven al centro es esa compresión, si la losa pesa y carga, y si hay columnas adentro de los muros de ladrillo, pero ya en los patios esa tensión, y logramos una malla de 60 por 60 en vertical y en horizontal, que ustedes lo pueden leer en la esquina de la fachada, que permite que haya una serie de elementos metálicos que penetran
y conectan en vertical y en horizontal. Si se fijan en la fachada, en vertical hay unos agujeros que hacen ver el paso de los tensores que conectan con los horizontales y permiten desde allá una malla, que de hecho ya ha temblado en México, y dentro de esa condición evitar que el sismo afecte. Pero eso nos ayuda finalmente a tener un regalo lumínico, una relación con la luz importante, pero también un tejido que puede liberarse de ciertos pesos y lograr un reto de gravedad con un material histórico que hemos tenido en todos los países del mundo, pero aquí en México de manera importante. Y eso nos lleva entonces sí a una secuencia espacial en cada uno de los niveles que nos permite conectar con cada uno de los patios y que se abre la celosía solo y cuando desaparece el colindante, el vecino. Cuando ya no está la casa del vecino, me abro como la parte de arriba. Cuando tengo al colindante, cierro. Finalmente sucede la luz, sucede la espacialidad, se construye desde ese lugar esa textura que abre obviamente la celosía. Cuando la tengo frontal, la giro un poco para no ver ni la casa del vecino ni la calle del otro lado, y logro desde allá tener esa apertura espacial que me permite un terreno pequeño. Cuando tengo que tener el trabajo de mi madre, que tiene que tener ciertos luxes, entonces sí cierro con una celosía, en este caso de madera, para tener la luz natural que requiere el guardado de los objetos, libros, fotos. Y termino finalmente en una terraza que sí permite tener una mirada al exterior. Eso finalmente nos ayuda a tener pequeños patios de 4x5, pero que en su verticalidad son una ventana al cielo y también una oportunidad de crecimiento de sí, no habla hoy mucho de esto, pero del azar de la vegetación, el azar de la vida como en el mercado, puedan suceder en esto que siempre la arquitectura es en un recipiente, un lugar donde sucedan las cosas y donde finalmente también, ¿por qué no decirlo?, aparezcan, nos regale, nos sorprenda, y nos permita reinventarnos el manejo de la luz como un diafragma, un regalo de la vida, la intensidad del sol, el camino de esa luz del sol que se convierte en algo que si imaginamos, tuvimos la suerte de ver algo como un regalo y con sorpresa mejor de lo que imaginamos. Ahí es donde podemos reinventarnos, ahí es donde me doy cuenta que la arquitectura no puede ser un estilo, no se debe pensar que la arquitectura es estilo, porque si ese estilo es forma. Si nosotros entendemos que la arquitectura es concepto, que la arquitectura es postura y estrategia, y lo que pensamos es en lo intangible, y por lo tanto en la conexión de materiales con el paso de la luz y la atmósfera, no nos podemos repetir. Lo que podemos es seguir creciendo y reinventándonos en cada una de las obras. Termino finalmente con esta obra que acabamos de terminar hace poco, que es una casa de madera. Nos piden en Oaxaca una casa de madera, nunca habíamos hecho nada todo en madera, pero que tenía que ser de un solo nivel, con un carril de nado que necesita mi cliente, una recámara, una zona de yoga y una sala. Y como decidimos, en vez de poner la casa en un extremo y tener un jardín grande, decidimos tensionarla en su colindancia y provocar que otra vez los muros de los lados nos generen una relación por las partes. Es en Oaxaca, empieza en la ciudad de Oaxaca, empieza como una zona muda, sólida, pero cuando abres te encuentras con un edificio que se levanta del suelo, tiene grava, piedra de río en la parte inferior, el espejo de agua que es una pileta, parece una pileta, pero es un espejo, es un carril de nado, que permite tener también estos reflejos, estas condiciones de sombra, y finalmente también otra vez el reto de cómo conectar, cómo armar la madera, así como lo hicimos con el ladrillo. Cada vez nos interesa el oficio de las interconexiones, no solamente entre materiales, sino las interconexiones espaciales que permiten ir tejiendo cada uno de los elementos, que permiten entender el sol duro de Oaxaca, pero también la sombra que nos va dando cada uno de estos escenarios y que permiten entender en ese imaginario una experiencia diferente que permite trasladar y traducir zonas que se vuelven pórticos, que tienen planos en diferentes elementos, el agua, la luz, el viento, y todo esto junto nos permite entender que la sombra, el paisaje, el remanso de estar en un sitio, nos va poco a poco llevando
a lo que es fundamental y por lo cual concluyo en la plática y compartiendo mi trabajo con ustedes lo que es más fundamental. Arquitectura que tenga dignidad espacial, arquitectura que sepa recoger cualquier material, cualquier costo, cualquier escala, arquitectura que finalmente sea atmósfera, que sea experiencia, que sea lo intangible, que sea lo que sientes, no necesariamente lo que ves. Ahí es donde hay que seguir trabajando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mauricio. Ha estado fantástica la plática. La verdad es que impresiona ver el control que tienes, que con pocos materiales, con sencillos materiales, cuánto haces enriquecer el espacio arquitectónico, ¿no? Yo creo que un rasgo de tu arquitectura es hacer mucho con poco, ¿no? Y creo que esto se ha visto claramente en todos los edificios que nos has enseñado. Es cierto que Miquel Adrià pues, nos dijo en un escrito que hablaba de tu obra que es esencial, ¿no? Yo creo que es esencial para las personas, ¿no? Pero es un regalo también, que lo has dicho en alguna vez, para la ciudad y para el paisaje. Y en este sentido te quería preguntar, y abro ya un turno de palabra por si alguien quiere hacer una pregunta, y lo puede hacer pues a través del chat que tenemos. Pero yo te quería preguntar que esta riqueza del espacio que utilizas con pocos materiales, que es un regalo para la ciudad y para el paisaje, si has intervenido más en lo que es el espacio público, o sea, en la ciudad, en los recorridos, en las calles, en las plazas, es un tema que supongo que te interesa. No sé si has tenido oportunidad de intervenir de forma contundente en este tipo de espacios, o es un tema que de momento pues no te ha llegado, o que te haya llegado y no te interesa, ¿no? Un poco a ver, en este sentido, y además en vuestro país, que el espacio urbano en muchas ocasiones es un espacio hostil para la persona, ¿no? Que merece de ese cuidado que tú le dedicas a tu arquitectura, ¿no? Sí, claro. Bueno, como siempre, las experiencias van sucediendo, a veces en un camino, a veces en otro, como en el caso de San Pablo, que un edificio se convirtió en un pasaje urbano, pero y a veces, como digo, a veces una escala pequeña es una gran oportunidad, o a veces una escala mayor, como el mercado, como edificios públicos. Pero últimamente, curiosamente, estoy en dos proyectos de la ciudad, bueno, de ciudades, por ejemplo, un malecón en un río. En México se han olvidado un poco los ríos, y me están pidiendo el diseño de un malecón en 3,5 kilómetros por lado, y bueno, es una experiencia que he aprendido mucho de ella ahora, y si se logra, porque las cosas no suceden hasta que suceden, pero hemos estado trabajando ahora en eso, en este espacio entre el río, la vegetación y las diferentes plazas y pabellones que requieren para que se activen. Y por otro lado, también aquí en México, en la Ciudad de México, hay un gran parque que se llama Chapultepec, hay una parte alta que tiene edificios industriales, militares, que van a donar, y que sobre ellos también es cómo hacer naturaleza, ramblas y espacio cultural, aprovechando edificios existentes, pero darles un nuevo uso, interacciones que funcionen. Entonces, sí, estoy últimamente metido en estas condiciones de espacio público a gran escala. No sé si nos acompaña Tony aún, pero viendo tu arquitectura y viendo su arquitectura y conociendo su arquitectura, es lógico que exista una relación personal, es obvio. En este sentido, me gustaría un poco que Tony, un poco, pues, no sé, diera su opinión en relación a lo que acabamos de ver, que él ya conocía. No sé si había obras que no conocías, Tony, pero bueno, un poco a ver este tipo de arquitectura que en muchas cuestiones es muy cercana. No sé, Tony, ¿qué te ha parecido la plática? Bueno, con Mauricio nos conocimos, ya dije, hace unos 10 años, y
conocía la obra antes y yo no sé si la mía, pero personalmente nos conocimos hace cerca de 10 años y bueno, siempre ha habido mucha atención mutua en los procesos, ¿no? En la manera de pensar. Yo casi me identifico más en las palabras que dice, que es la esencia al final de lo que propone, porque al final cada uno propone desde su subjetividad y la interpretación que hace eso es el viaje de cada proyectista. Y hablando de palabras, cuando Mauricio hoy, bueno, ha dicho tener el riesgo de pasar desapercibido, ¿no? Yo lo diría más como precisamente que esa arquitectura, esa propuesta lo que hace es saber leer la condición previa, el saber que tienes esas tierras y que moviéndolas modificarás el lugar y harás esos taludes perimetrales al centro de la escuela de ciegos, saber que la condición de lugar es parte de la propuesta y por lo tanto al final la acción de proyecto únicamente es activar esa condición que previamente has sabido leer, diagnosticar, etcétera, y que de alguna manera se ha visto claramente, ¿no? Que él lo que está es metido en un proceso que empezó, pues, seguramente cuando nació, pero que empezó a tomar conciencia en esos años 90 con esas dudas, o cuando empezó la carrera, podemos decir, si arquitectura, si cine, si arte, pero que después siguió buscando esas inquietudes a partir de acciones que iba experimentando. Proceso que se ve cuando hay la instalación de los 90 de los 7, 8 agujeros y los 2 árboles y que vuelve a aparecer ahora en el árbol con las piedras y la bancada, pues cuando hay los balazos, ¿no? A través del muro. O sea, las resonancias del proceso, al final hay un único proyecto, porque al final ese viaje es un viaje auténtico, ¿no? Ese viaje proyecta mirando hacia adentro y no está pendiente de lo que pasa hacia afuera. Y si en algún momento mira hacia afuera, lo mira objetivamente, sabiendo que simplemente es un dato que de alguna manera lo tienes bien localizado, pero no transcribes textualmente lo superficial, ¿no? Y en este sentido Mauricio hoy nos ha mostrado un solo proyecto al final, que es su proceso. A mí me ha gustado mucho pues cómo ha empezado, pero me ha gustado más también cómo ha cerrado, ¿no? Diciendo pues que no hay obra grande, no hay obra pequeña, es decir, la intensidad puede ser grande en obras pequeñas como se ha visto al final y ahí ha acabado, ¿no? Ha acabado hablando de lo cotidiano, hablando de programas domésticos y hablando cómo eso puede realmente... y eso es muy bueno para los estudiantes, ¿no? Porque decir, cualquier pequeña obra puede ser intensa y aportar grandes modificaciones. Yo personalmente, la obra que no conocía es la última que has mostrado, Mauricio, de la madera, esa abstracción que sería bonito ahora también verlas, igual que en las otras obras he visto, cuando ha sido habitado. A mí me encantó cuando compartimos, creo que era en el 2014, el premio del panorama de obras de la Biau, y que nos tocó, creo que en el 15, cerrar la exposición itinerante que va de país en país y que nos hizo venir a México en ese viaje express de 3 días con el comisario Paco Burgos de la Bienal, y que el Centro Académico San Pablo, yo creo que expliqué la obra de esa Bienal que era Seró y tú explicaste el Centro San Pablo, y hoy he visto esas imágenes, ¿no? de toda esa conexión de ese convento que va apareciendo, esa perfecta gestión de los tiempos entre épocas distintas y cuando el pequeño restaurante se abre y aparece la vida, ¿no? Pues eso nos demuestra que en ese proceso esta última obra que acaba de acabar y que tiene que ser habitada, pues también de aquí 1 año, 2 años podremos ver esas imágenes o experimentarlas si vamos allí, ¿no? Bueno, yo felicitarle y simplemente como comentario decir esto, que personalmente a mí me interesan aquellas personas que hacen un viaje propio, auténtico, porque eso es lo que en la investigación común te puede contar cosas nuevas, y creo que Mauricio es uno de estos proyectistas que bueno, en el contexto mundial pues sabe llegar a la intensidad y a la profundidad de su localidad, ¿no? Y de su lugar de trabajo, y eso yo creo que es lo que al final en nuestra profesión pues es de agradecer y que disfrutas viendo estos trabajos. Siempre mejor en directo, evidentemente, ¿no? Que cuando tuve la oportunidad de estar
o estar contigo ahí viendo las obras, pero bueno, si el formato es este, pues bienvenido sea, ¿no? Pero felicitarlo una vez más y no sé, o sea, encuentro espacios comunes, pero que son más de la actitud y de las cosas que nos interesan y que ponemos en valor y que entendemos esa arquitectura como elemento que intermedia, pero bueno, que ese espacio propio es único, el que tiene Mauricio, y en ese sentido al resto nos interesa que siga trabajando muchos años y que pueda seguir profundizando en su proceso y cerrar ciclos, ¿no? Cuando ahora hablaba de esa desmaterialización que le interesa, bueno, esas intuiciones que consigue materializarlas y llevarlas a lo más profundo posible. No, pues muchas gracias. O sea, yo quisiera, me gusta lo que dice Tony porque, por supuesto, me siento 100% identificado con sus palabras. Creo que el gran trabajo del proceso interno es fundamental para hacer un buen trabajo. Yo siempre hablo con los estudiantes, o ahora lo haré, de una muy pequeña anécdota. Cuando quería hacer cine, si alguien me gustaba era el cineasta Andrei Tarkovsky, el ruso, que si no lo conoces se los recomiendo mucho, y le preguntaban, oiga, ¿y a usted qué cineastas le gustan? ¿Cuáles son los que más le gustan? Y contestó, mire, mundo del cine exterior, casi todo, centros comerciales, bueno, en ese caso westerns, madres, comedias, etcétera, pero cine del mundo interior, pocos. Y habló de Bergman, habló de Buñuel, habló de Truffaut, habló de los que a él le gustaban, ¿no? Me parece que en la arquitectura pasa lo mismo, arquitectura del mundo exterior, comercial, pues toda, y se entiende, y centros comerciales, y edificios de oficinas, muchos, pero arquitectura del mundo interior, okay, y entonces hablaremos de nuestros Luis Barragán, de nuestros Louis Kahn, de nuestros Le Corbusier, o sea, también los cuentas, porque el compromiso del mundo interior es un compromiso que rompe obviamente con lo comercial y entra en una etapa o en un proceso que no te exige el cliente, que es una exigencia personal. Y es una exigencia personal porque quieres, al final de cuentas, construir una postura filosófica. Creo que la vida está para eso, para aportar desde la filosofía, aportar desde los contenidos, pero que por supuesto se refleje en el oficio y en lo que haces. Ética, política, estética. Muy bien, Mauricio. Yo añadiría que para aquellos que conocemos tu país, en tu arquitectura se ve la bondad del clima, la bondad de las personas y un poco las características de ese paisaje tan fantástico y la hostilidad que de vez en cuando aparece por vuestro país, ¿no? El sismo, ¿no? Que muchas veces en esta plática lo has puesto de manifiesto como condicionante, pero como recurso también en tu arquitectura, ¿no? Pues sin más, yo te felicito también por la plática en nombre de la Junta de la Demarcación del Colegio de Arquitectos en Tarragona, de Cataluña en Tarragona. Darte las gracias. También quiero anunciar que esta es una primera conferencia de un ciclo de arquitectos mexicanos que vamos a hacer. Estamos ya trabajando con otros arquitectos de México para que puedan, pues, hacer sus conferencias. Brevemente os informaremos de las fechas y de los nombres. Y a partir de aquí decirte que, aparte de que tienes que venir a nuestro país, ahora queda muy claro que nosotros hemos de volver a México para ver tus obras in situ, que seguro que son fantásticas y que Tony ya las conoce y que yo tengo muchas ganas de conocerlas también. Bueno, pues lo dejamos aquí, la conexión en directo, y nosotros nos quedamos un minuto para despedirnos de forma privada. No sé, Pep, si hem de tancar ja. No et sento.
Digo, muchas gracias a todos y hasta otra charla. Cerramos ya. Bien, gracias. Muchas gracias. Ha sido un placer.